Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Abogados en Acción. A los aplausos, viejo. Sexta edición ya, ¿eh? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, como digo siempre, al espacio donde el derecho toma la palabra, que es la frase de cabecera de este streaming tan bueno. El eslogan. El eslogan, ¿no? Famoso. Que estamos usando siempre, muy famoso ya, es hashtag viralizado en las redes sociales. Ojalá algún día pase eso, ¿no? Así llamamos un poquito más a la audiencia. Hoy les cuento que me acompaña nuevamente Ezequiel Mena. ¿Cómo estás, Eze? ¿Todo bien? Todo bien. Y hay un debut absoluto hoy, ¿no? Debuta en primera después de haber estado en la reserva mucho tiempo, el señor Dan Bravo. ¿Cómo estás, Dan? Bien, muy bien. Bienvenido. Muy contento de que por primera vez me hayan invitado a participar. Igual se puso saco, me dejó mal parado. Yo con la camisa siempre arremangada. El entusiasmo de los jóvenes. ¿Cómo nos costó? ¿Será eso, no? Costó que esté acá, ¿eh? Pero se Una decidió. joya. Ayer dijo quiero estar y acá está. Recibí un par de presiones medio por atrás ahí. Había algunas fotos que lo comprometían y dijo, bueno, antes que se divulgan, No, fotos prefiero Fotos salir no, del por programa. favor. La próxima que hay que convencer es a Flor Estrella, ¿no? Que Flor está... no. Le mandamos un saludo ya que estamos. Beso para Flor también. Y a Manu también, que la extrañamos acá, que ya va a volver Extrañamos también. a Manu. ¿Volverá Sí, Manu? ¿Volverá Manu? Pero por supuesto, yo ya estoy arreglando contrato con ella. Ahí Por está. favor. Pasa que pidió más plata. Ahí Viene está por ahí el ¿viste? tema. Eso es Para ella confidencial. todo, para Eso es ella todo. confidencial, ¿eh? No hablemos de... La suma es confidencial. Hay que convencerla de que vuela, por favor. No hay declaración Somos- jurada Somos acá. todos hombres acá, si no. Nada. Bueno, Perfecto. hombres acá y hombres atrás también, ¿eh? Tenemos... Todos hombres. Estamos todos hombres. Hoy tenemos un programa con muchos temas importantes. Vamos a hablar, les cuento, de los juegos online, los juegos ilegales online. También de la libertad de expresión y redes sociales, que es un tema que está muy en boga. Importante. Y una entrevista muy buena que vamos a tener con el doctor Sarabia Frías, que es el ex procurador del Tesoro de la Nación en la época de Mauricio Macri. Así que va a ser un programa con mucha información y con mucho debate. Y para arrancar, vamos a arrancar hablando del juego online, ¿no? Que crece sin freno, pareciera. Plata fácil, influencers, estafas. Hoy te contamos el lado B del casino ilegal. Contanos, Dan. De todo un poco, entonces. Acá mis compañeros le hacen al casino, al juego. Yo la verdad que no. Yo nada, ¿eh? No. No, yo la verdad No, que no. vos Desde sabés que que- perdí la casa... No. Sabes que esa no la tengo. La timba no. Y de última el paño, pero no tampoco, ¿no? Ya todos los días en tribunales nos jugamos ahí un pleno. Nos jugamos muy que cada tanto así, ¿no? Además, perdón, los que trabajan en el Poder Judicial no pueden entrar a un casino, ¿verdad? Creo Por que las no dudas sé- te la voy avisando. no sé si todos los que trabajan en el Poder Judicial o los jueces. No. La verdad me que parece es que una es para- algo más ético ahí, ¿eh? Me parece que el tema. Hay que averiguarlo. Igual yo creo que alguno que otro debe estar jugando, ¿eh? Y no lo Desde el sabemos. escribiente auxiliar no puede ingresar a jugar. Mirá vos, no sabía. No, ese dato hay que. No está ¿Quién? chequeado. Hay que checarlo para la próxima. ¿eh? Ah, sí, no. Bueno, contame un poquito de qué se trata este tema. Bueno, ¿Qué vamos más pasa con el juego clandestino? ¿Qué tema, no? A mí me preocupa mucho por los chicos, ¿no? Porque hay muchos menores de edad Bueno, involucrados. Es muy fácil por hoy apostar. Bueno, de eso se trata un poco también, ¿no? O sea, este gran crecimiento que vienen teniendo los casinos online, las apuestas online, tiene una repercusión directa, económica, fiscal y social, y justamente con estos grupos vulnerables que son los menores que no tienen la posibilidad de acceder a un casino, ¿no? Entonces lo hacen a través de estas plataformas. Y cómo estas plataformas, han logrado generar una estructura bien definida, marcada de roles para el fraude, ¿no? Para llegar a cometer el fraude. Así Y que la verdad aparte que es casi todo ilegal, lo que decías vos. 80% del juego por online es ilegal. el 80% del juego en Argentina online es ilegal. Mamita. Así La verdad estamos. que nada, es un dato importante, ¿no? Porque vemos en todos lados que las casas de apuestas están. Hay mucha publicidad todo el tiempo. Vos ves las redes sociales. Bueno, hubo influencers que estuvieron con probation, lo vamos a hablar más tarde, condenados porque tuvieron que... habían difundido Exacto. juegos ilegales. Exacto, así fue el Sí, hecho. Diego. Muchos youtubers cuentan que les ofrecen cantidades enormes de dinero. Se hablan de, por propaganda, $100.000. Es que mueve tanto dinero esto de las apuestas y los casinos online, que claro, o sea, te lleva a eso. Total. Fíjate que, bueno, ahora lo vamos a ampliar un poco más, pero los influencers que tuvieron este tema legal y que
terminaron con una probation, firmando una probation. Son gente muy conocida, digamos, que se la jugaba mucho y que tenían muchísimos seguidores y que tienen muchísimos seguidores, que la verdad que fue un súper tema. Y claro, y termina siendo porque bueno, Y el impacto es muy por grande. plata baila el mono, pero no, era mucha plata, parece que es mucha plata. Acá les voy a dar un dato, que es eso, que se dice que hay estudios o se hicieron análisis de cuánto es, y dice que hasta 1.000 millones de pesos por mes con una sola cuenta, digamos, ¿no? Es un Con un solo negocio. juego, digamos, ¿no? Y aparte no solamente es online, yo leí el otro día, por ejemplo, que parece que hay como ciertos personajes que van a los colegios a cobrar las apuestas. Entonces van con los chicos, les pagan las apuestas, después la apuestan en otra plataforma y después si ganaron o no, reparte plata y si no, no reparte nada. Bueno, esa es la estructura Como que el se le- arma, ¿no? O Como sea, el que levantaba quiniela en el Claro. trabajo. totalmente, es el famoso levanta quinielas de Pero en los El cole colegios. ahora, clandestina. vamos, los pibes. Y ahora con el cole, bueno, la estructura esa, que fue lo que les comentaba hoy, va así, escalonada, ¿no? Claro. Y arranca con el administrador de la cuenta, con un primer recaudador que tiene como abajo pequeños recaudadores que son los que van directo o a los colegios o que directamente crean los grupos de Telegram, de Discord, de WhatsApp, por los que van levantando las apuestas por ahí. Y bueno, y después terminan en el recaudador, las cuales terminan, por lo general, son todas cuentas afuera. Todas cuentas Costa Rica, Panamá, más allá paraísos fiscales, ¿no? Y aparte es muy fácil, por lo que se lee, ¿no? Con plataformas, con cuentas bancarias o similares, tipo billeteras virtuales, acceder a apostar. Yo vi una entrevista hace poco de un chico de 14 años que le había apostado al padrastro $400.000 y los perdió todos. ¿Cómo lo pagas? Agarró, ¿sabes cómo fue el tema? Parece que el padrastro tenía en un pendrive unos Bitcoin. Él estaba jugando, venía perdiendo fuerte, dijo, bueno, con esta plata la apuesto y recupero. Parece que el pibe recuperó. Y cuando lo recuperó dijo, ya que estoy dulce, vamos a darle para adelante, y perdió todo. Podría Ya haber ganado $800.000 y bueno, se quedó sin el se pan y quedó sin sin... la Imagínate, tarta. vos sos el padrastro y dices, che, ¿sabes qué? Estuve jugando un ratito acá, te perdí 400 lucas verdes. Pero que no sea... Escuché por atrás un comentario que no puedo reproducir. Sí, no, pero- ojalá no. Primero ¿Qué no pa- haber sido ese niño y segundo tampoco me Tampoco gustaría la ser madre, padrastro. porque No. yo No, sabés no, qué, que te claramente dejo en pampa y la vía. ninguno de ellos. Bueno, hay chicos con depresión, hay chicos con suicidios también, porque después es tan grande la presión que tienen, porque empiezan a apostar, caen en la rueda y no pueden recuperar la plata. Totalmente. Y terminan matándose. No, es muy complicado el tema. Bueno, esos, como les decía antes, de estos tres impactos que tiene en nuestro país, que es económico, fiscal porque todo esto es dinero que no ingresa como tributo, como si lo hacen los espacios o las cuentas que sí están Sí. verificadas y aprobadas por la legislación argentina. Entonces es todo dinero negro, que encima después es dinero que va al lavado, porque Totalmente. de alguna manera eso también tiene que salir de alguna manera y esa gente utiliza el dinero de alguna manera. Una de las bandas que lograron desmantelar tenía adquirida más de 50 propiedades, más de 50 inmuebles. Así que... O sea que es rentable el negocio, ¿no? No, No, bueno. 1.000 millones de pesos por mes. Generalmente todos los negocios ilegales Son tienen una rentables. alta Son rentables, tasa de ¿no? Sí. rentabilidad. 100 millones de dólares. Claro. Por mes, 100 millones de dólares. Bueno, tenemos un cambio un Aproximadamente, poquito más alto. Un poquito más. Acá 115. Y aparte acá el cambio es tan Nuestra voz volátil en off que se depende quedó con del día, depende del día, puede ser más o menos. Ah, pero- bueno, sí, claro. Y hay un tema acá que hablamos antes fuera de cámara, que era el tema de cómo se puede reglamentar todo esto, porque no hay una ley nacional, sino que cada provincia... Bueno, eso es un gran tema y una gran problemática que tenemos en nuestro país, y es eso, que lo que son apuestas depende de cada provincia, más la ciudad Claro. autónoma, con lo cual depende mucho de la voluntad de las provincias para una reglamentación un poco más dura, un poco más estricta. También la discusión es muchísimo más larga, ¿no? Y por ahí requerimos de la opinión de un experto. Pero bueno, estos influencers que terminaron con una probation nada más, digo, capaz la sanción termina siendo la correcta
No, El no, tema es que no queda muy, muy corta. sé qué pasa, para mí llega tarde. El video donde el influencer dice, no apuesten, hagan esto, lo otro, ya después de que la gente apostó, ya jugó, capaz ya generó una ludopatía, porque capaz el mensaje es bueno, ¿Hace pero cuánto lo venía haciendo? el chico que ya está jugando, que es ludópata, no va a dejar de jugar porque le digan, che, esto es ilegal, mirá que no te conviene, mirá que esto es peligroso. El que es ludópata es ludópata. Es un tema ya de salud mental y Es una salud enfermedad, pública. o sea, vamos a Es una es una enfermedad. adicción, ¿no? Es una enfermedad, De sí. hecho, vos te referías al video del chico este, hay un podcast, no vamos a decir el nombre, pero que Pues competencia, por eso. claro, que bueno, que le hacen entrevista a un ludópata y termina diciendo que en realidad ya no le interesa ganar o perder dinero, sino que es la adrenalina. Claro. Termina siendo solamente la adrenalina, por eso terminás perdiéndola, digamos, porque no es que vos vas por la plata y te ganás unos mangos y decís, bueno, listo, me voy contento, me la voy, me la gasto, no. Es que para mí cuando entras en la rueda no sabes cuándo salir y cuándo cortar. Y este es el problema también y hay que ver cómo desde la educación se puede hacer algo para ayudar a los chicos que están metidos en eso y que traten de evitar involucrarse en las plataformas ilegales. Hay un referente en este tema que es Jesús Acevedo, que es el presidente de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, que se está trabajando mucho para evitar estas cosas y para poder mejorarlo. Hicimos 2 preguntas de la producción, porque no podía estar acá en el programa. Una es cómo enfrenta Lotería de la Ciudad el juego ilegal, y la segunda es qué desafíos tiene Lotería a futuro, si más control, más educación o más coordinación nacional, y esto es lo que nos decía. Es una muy buena pregunta y la respuesta es una combinación de las tres. Por un lado, poder tener más control y mejores herramientas para combatir las plataformas ilegales y que los menores no puedan ingresar a ningún tipo de plataformas. Esto hay que dejarlo claro. Menores y apuestas, no, nunca, jamás. Por otro lado, concientizar, educar, no solamente a los niños, sino también a los adultos. Saber que a veces, frente a la pantalla, nosotros creemos que es un lugar seguro y no siempre lo es. Entonces, estar concientizados y educados de cómo poder hablar con nuestros hijos y controlar qué es lo que sucede cuando están frente a las pantallas. Y por último, como bien sabemos, el juego de azar y de apuestas en la Argentina son competencias no delegadas de las provincias, en este caso tampoco de la ciudad autónoma, por lo cual cada provincia regula la normativa vinculada al juego de apuestas. Es muy importante y en eso hace un gran trabajo ALEA, que es la Asociación de Loterías Estatales de la Argentina, para vincular todos los esfuerzos que hacemos desde todas las jurisdicciones para tener, primero, un sentido común, un sentido de pertenencia, una lógica y por último también poder compartir experiencias que hayan sido positivas. Desde la Lotería de la Ciudad enfrentamos el juego ilegal online de 2 maneras. Por un lado, todo lo vinculado a lo que tiene que ver con la concientización. Por eso es que lanzamos la campaña Hablar es Ganar, que tiene 2 acepciones. Por un lado, instalar el tema en agenda, que se empieza a hablar de una problemática que antes no se hablaba tanto. Y por el otro, de empezar a generar un diálogo sano con nuestros hijos cuando están frente a la pantalla. Muchas veces nuestros hijos pasan mucho tiempo frente a sus tablets o teléfonos y nosotros lo damos como algo natural y como algo seguro, pero tenemos que empezar a saber más qué es lo que están haciendo ahí y ser responsables, porque es una obligación que tenemos. Por otro lado, combatimos todo lo que tiene que ver con el juego ilegal. Ya hemos denunciado más de 100 influencers que promocionan juego ilegal. Hemos logrado que graben un video de juego responsable, que lo han tenido por más de un mes en su feed, para concientizar. Eso es muy importante porque son personas con mucha llegada, entonces logramos tener un buen alcance de gente que es muy representativa. Y también hemos logrado dar de baja más de 2.100 plataformas ilegales y hemos dado de baja también más de 2.000 perfiles en las redes sociales, ya sea Meta, Facebook y muchas más. Seguimos ese combate constantemente. Hace poco, también producto de denuncia del OTBA, se han dado de baja muchas plataformas ilegales y se han llevado medidas judiciales adelante a cargo de la Fiscalía Especializada de Juegos de Azar y de Apuestas, a cargo del doctor Juan Rosas, que se creó también en la órbita de esta gestión. Así que nuestro combate al juego ilegal tiene estas 2 vertientes, una vinculada a la concientización y otra a lo que tiene que ver con el combate normativo ilegal. Bueno, muchas gracias, Jesús, palabra más que autorizada sobre esto. Le mandamos un abrazo grande. Y aplaudimos, ¿no? Sí, un aplauso para Jesús. Por Y el ahora sí le aporte. voy a pasar la palabra al televidente, ¿no? Al de la audiencia. ¿Qué piensa que debería hacer el Estado para poder evitar que estas cosas pasen? ¿Cómo podríamos proteger a los chicos para que no se involucren desde tan temprana edad en estos juegos ilegales y tan peligrosos para la salud de todos? Comentanos y contanos qué es lo que pensás en los comentarios del programa. Y ahora sí, segundo tema del día, A ver. con el señor Ezequiel Mena, lo va a presentar, que es el tema de las redes sociales, ¿no? ¿Dónde está el límite entre la libertad de expresión y las redes sociales? Bueno, hoy no hay límite. Ok, Hoy no hay límite. Hoy no hay límite. Gran respuesta, ¿no? Hoy es todo un tema la libertad de expresión, ¿no?
y la libertad de prensa en lo que es redes sociales. Pero no es solamente un problema para nosotros, eso es un problema en el mundo. Sí. Es un problema global. En esto no nos tenemos que sentir tan solos, ¿no? Pasa en No es un todos tema los países. nuestro. Gracias. Hasta dónde tenemos libertad de decir algunas cosas que son falsas, que dañan a personas o dañan a figuras. Hasta qué punto se puede difundir cierto contenido o material sin el consentimiento de la persona afectada. Y obviamente que el Estado quedó, o la legislación quedó retrasada, porque todo lo que se pensó, por ejemplo, la reforma del 94, se pensó para un mundo en el que había teléfono de línea, diario y televisión. Y hoy lo que menos usamos es el teléfono de línea, el diario, como dice Alconada Mom, lo compramos para prender el asado del fuego del sábado al domingo. Y la televisión cada vez se mira menos. Somos prueba de esto, porque este es un programa de streaming muy mirado en Por redes. favor, no YouTube, miren tanta tele y ¿eh? miren Y no te más. sumo algo, es que los programas que tienen en la TV, ¿no? Los programas que tienen más audiencia son los de Chimento nada más. Claro. No, cosa más. Bueno, me Lam. pasa en la facultad, los chicos las noticias las miran por redes sociales. Claro. Sí, O sea, sí. seguís un canal de televisión, pero seguís en redes, Twitter, por ejemplo. O historias de Instagram. Instagram. Yo doy Y- fe de eso. Yo abro algún medio que otro, pero después Twitter. Sí. Mi Bueno, diario- ex ahora, mi diario- ¿no? Ex ex. Twitter, ya no. Perdón, sí, perdón, Ex. Elon. Bueno, y el tema es, Nos está escuchando, Elon. Saludos Seguro. para. Saludos a él. digamos, Elon es parte de este problema también en el sentido de que uno puede decir lo que quiera desde el anonimato, ¿no? También. Es O sea, que yo las creo que el tema personas es ese, el anonimato, porque si uno tuviera una forma de que todos estén registrados con nombre, apellido, lo hablamos con el falso Boga la vez pasada, Sí. nombre, apellido, foto, etcétera, creo que uno tendría un poquito más de cuidado al decir ciertas cosas. Como hay muchos trolls hoy por hoy, gente que no se identifica, vos difamás a alguien y en un momento Gratis. se viralizó, y por más que después uno haga un daño sin perjuicios, una injundia, una calumnia, lo que sea, está hecho el daño. Y ha pasado, no sé si recuerdan hace poco, cuando fue la elección de Capital Federal, las legislativas, salió un video falso, creado con IA, donde Macri le pedía a la gente que no vote a los Penato y vote a Adorni, y se difundió por todos lados, y me llegó gente que de verdad me dijo, che, ¿viste lo que dijo Macri? No, pero Macri no lo dijo eso. Sí, sí, sí. Entonces es tan rápido la forma en que vos viralizás algo, que después para decir, una vez que vos digas que ya está, que era mentira, que lo que sea, ya impactó, y es muy difícil retrotraer el efecto que vos generaste con eso. Totalmente Santi, Y- perdón, está No, Santi el ahí. peligro de eso, de también la persecución después, también a partir de sacar el anonimato. No sé si conocen el caso que ahora está en debate en Inglaterra, que en Gran Bretaña empiezan a arrestar gente por comentarios sobre políticos en las redes, o mismo en México ahora que están impulsando la ley anti-meme, para que no se puedan burlar de los políticos. Es que es un tema para mí muy delicado por lo rápido que le llegás a tanta gente. Porque, no sé, vos tenés una figura pública hoy que es intachable, que está muy bien visto, tiene buena intención de voto, supongamos, o que tiene buena aceptación. Te juntás 20 cuentas, decís que es un pedófilo y lo arruinaste, ¿eh? Por más que después él se defienda y demuestre que no y lo que vos quieras, es muy difícil salir de esa secuencia donde a vos te pueden difamar gratuitamente y hace sin efectos. Bueno, y no solo la legislación quedó retrasada, sino que la jurisprudencia también. Claro. O sea, los fallos Campilay o Meján contra Sofovich. ¿no? ¿Te El acordás? derecho de Lo hemos réplica. lo hemos estudiado. Y sí. ahora, ¿cómo es el derecho de réplica con redes sociales? Es verdad. No está. No existe el derecho de réplica en redes sociales. Y el daño que se provoca puede ser muy grave y la persona, iniciando una acción legal, va a demorar años en poder solucionar su problema. Hay que Digamos, identificar primero sí. quién fue ¿Quién fue? esa persona. No, y aparte cuando después ya pasa, digamos, ya, ¿viste las noticias hoy en día? ¿Cuánto Sí, duran? duran 48 horas. 48 horas, 2 días. Después ya retrotraer y ya la gente ya Ya se no le olvidó. interesa, y no le interesa el tema, y no le interesa saber la verdad, de hecho también, no sé. Es la época de la posverdad pierde, igual, ¿no? pierde También. incentivo.
Hoy por hoy no Pierde importa interés. que algo sea verdad Total. o no sea verdad, es impacto o no impacta. Sí, tal cual. Porque pasa eso en las redes sociales. Bueno, la legislación quedó retrasada en cuanto a este problema. Qué es bueno. un problema muy vigente, ¿eh? Qué bueno esto que decís respecto de la Constitución, realmente quedó desfasada. Y en este punto creo que es muy marcado y es muy importante. Digamos. O sea, me encantó la reflexión ahí. Y la legislación tiene que actualizarse. Digamos, el Congreso debe actuar con la sanción de una ley que empiece a regular, teniendo en cuenta que encima todo lo que es cuentas, el anonimato, digamos, empresas que no son argentinas, está todo afuera. Hay que empezar a trabajar este tema porque está provocando daños. La otra vez también charlábamos esto, de que, bueno, hay un proyecto de concientizar el tema de la difusión de contenido íntimo, También. porque una chica se suicidó en la provincia Sí. de Buenos Aires, se suicidó porque su expareja difundió con sus compañeros de la escuela imágenes íntimas y, bueno, nada, se están provocando daños gravísimos y la legislación quedó totalmente retrasada, así que los políticos deben ponerse, digamos, las pilas, siguiendo con los ejemplos, ¿no? de cosas que han quedado desactualizadas, ¿no? Uno, en el Congreso que tiene la Comisión de Presupuesto, la Comisión de Salud, la Comisión de Inteligencia, y en un momento el Congreso va a tener que crear una comisión de redes sociales. Redes sociales, Claro, inteligencia artificial, o sea, volvemos siempre. Exactamente. Que siempre terminamos en inteligencia El problema artificial. que tenemos, ¿no? me Pero- parece, es que hay que ver cómo hacemos para regularlo sin desvirtuar la libertad de expresión. Porque hay que buscar Sin la manera de limitarla. hacerla, claro, de encontrar un Sin límite limitarla. claro, pero que no sea inconstitucional tampoco. Porque cuando se empezaban a crear las redes sociales, la idea era, bueno, ahora va a haber como una democracia participativa en redes sociales. Y uno va a poder decir un montón de cosas que no dice por ahí en su espacio político, porque no tiene tiempo, porque no está en ningún espacio político, y va a poder decir cosas, ¿no? Va como una democratización de la palabra. Y al contrario, lo que se hizo fue como una, digamos, no quiero decir un término incorrecto, pero en definitiva hoy las redes sociales son un arma, Sí, más que obvio. una actividad democrática. Tal cual. Lo vemos cómo se utilizó en Europa con el tema del Brexit, las redes Sí, sociales. Sí, tal cual. De cómo ya se usan hoy para campañas políticas, ¿no? Buscando, digamos, generar una tendencia. Y no hay esa participación del usuario que tiene una cuenta en el cual participa tranquilamente, sino que el que participa anónimo participa con todo, fuerte, agrediendo, mintiendo, ¿no? Dando una opinión no fundada, una opinión bien agresiva, y qué es lo que está vendiendo en esa Es que es muy en esta fácil posverdad. aparte. Y también yo había leído la vez pasada que hay un tema con el bullying en los colegios. También. Antes el bullying era algo más que pasaba dentro del marco del colegio. Ahora con las redes, desde el anonimato también, empiezan a atacar compañeros, Grooming. a difamarlos. Grooming, exactamente. Y eso es muy peligroso porque los chicos sufren mucho y pasan estas cosas que decías vos, suicidios, problemas en De el vuelta colegio. vulnerables. Claro, Total, y también exactamente. Lo que tienen los chicos es que están tipo, uno busca en Google, más allá que te salgan las advertencias y demás, podés buscar o informarte cómo suicidarte, cómo autolesionarte, o sea, está todo mucho más al alcance de todos, como lo bueno y lo malo también, ¿no? Sí, sí, obvio, en ese Y de sentido. por sí las redes también, cuando uno busca validación, son un problema, porque las redes sociales uno Exactamente. miente Ahí está. mucho, uno no cuenta el día que está mal, que le fue mal en el laburo, que lo cagan a pedos en algo, Frase que le dejó la trillada, frase novia, trillada que- esa, pero- Uno ve Uno- unas uno cuentas muestra y lo dice, mejor. qué vida. Claro, muestra Qué uno vida. en sus redes muestra lo la mejor parte de su buena, vida, claro, ¿no? la foto del viaje, no el préstamo que sacaste, ¿viste? Porque es así. Bueno, Así de hecho, funciona. de Me hecho las gustó. redes funcionan inclusive con un parámetro muy particular de solidaridad. Sí, Digamos, uno por ahí ve una historia cruel, digamos, de solidaridad, que alguien necesita algo extremo y la pasa, claro. ¿no? Sirve, sí, encontré esta billetera, un perro, ¿no? Para cierta solidaridad las redes sí son virales. Sí, pero por sí, otros sí. temas realmente no son virales. No, para nada, para nada. Es un tema que da para hablar, creo que No, un programa ahora, entero. mucho. Y Pero está bueno, buenísimo que lo Como planteemos. ya sé en la entrevista que está esperándonos en el Zoom, Y está el Sarabia. doctor Sarabia Frías, Doctor. para cerrar les pregunto a la gente que está del otro lado, ¿hasta dónde llega la libertad de expresión? ¿Deberían las plataformas controlar el discurso del odio o eso sería censura? ¿Qué piensan ustedes? Cuéntenos, dejen en los comentarios que los vamos a escuchar y lo vamos a leer en el próximo programa.
invitado el día de hoy. Hoy en forma virtual nos acompaña el doctor Bernardo Saravia Frías, ex procurador del Tesoro de la Nación en la época de Mauricio Macri. Bienvenido, ¿cómo estás? Un aplauso para él, ¿no? Hola, ¿nos escuchás ahí? Yo lo escucho perfecto. ¿Ustedes? Perfecto. Gracias por estar, bienvenido. Un placer tenerte acá en el programa. Y para empezar quería preguntarte, porque vos fuiste, como dije recién, procurador del Tesoro en la época de Mauricio Macri. ¿Cómo le explicarías a un estudiante de Derecho o a un abogado recién recibido qué es ser procurador del Tesoro? ¿De qué se trata? ¿Cuál es tu función? El procurador del Tesoro es formalmente el jefe de los abogados del Estado. Si uno considera que la burocracia estatal está compuesta en su amplia mayoría por abogados, yo diría que es el responsable de conducir la burocracia estatal. Más que eso, va fijando cuál es la tendencia jurídica, cuál es la opinión jurídica, cuál es la posición jurídica que tiene un gobierno a través del Estado a lo largo de su desempeño, sea en 4 años o sea en 8 años si es que hay reelección. Claro. Es el que termina de dar forma jurídica a las distintas acciones de gobierno, es el que la encamina y es también quien defiende el Estado, defiende los intereses del Estado ante reclamos a nivel nacional y a nivel internacional. En definitiva, el que da forma jurídica a las acciones y es quien defiende ante acciones que se hayan tomado incluso en gobiernos anteriores contra reclamos por responsabilidad. ¿Y cuántos abogados hay más o menos en el Estado que estén a cargo del procurador del Tesoro? De manera indirecta y total, cuando yo ocupé el cargo había aproximadamente 8.000 abogados del Estado. Un montón. Supongo que hoy se habrán reducido drásticamente a partir de la posición que tiene el gobierno actual en cuanto a empleados públicos. Pero es un número muy grande. Ese número reporta de manera indirecta al procurador del Tesoro, de manera directa dentro de la Procuración del Tesoro el número es mucho menor. Pero si tengo que dar un número global, conceptualmente es ese aproximadamente. Habrá que ver cómo quedó después la motosierra, ¿no? de Javier Milei. ¿Y cuáles fueron los desafíos más importantes que tuviste vos como procurador? Yo era alguien, si se quiere, algo heterodoxo para esa posición. Había una mirada tradicional, a pesar de que uno de los organismos más antiguos del Estado, pero había una mirada de que quien ocupaba ese rol tenía que ser un especialista en derecho administrativo y con algún perfil académico, si era ese el caso mejor. Y esto obedecía que la Procuración del Tesoro había sido una institución algo relegada a grandes opiniones tal vez finales, no prontas, no de la coyuntura, y eso lo fue relegando del funcionamiento del aparato estatal. Y mi llegada significó a alguien que no era tan cercano al mundo del derecho administrativo, sino que era un abogado que había ejercido la profesión, incluso pasado por empresas con anterioridad, con lo cual tenía una mirada muy del sector privado, pero pretendí que ese organismo se convierta en la cabeza más que el departamento legal, del estudio jurídico más grande de la Argentina. Ustedes piensen, había 8.000 abogados dentro de ese enorme departamento jurídico y lo que pretendí es darle dinámica. Algo que caracterizó a la gestión del presidente Macri, que era gestión, darle gestión, estar presente, acompañar a las decisiones del gobierno de la mejor manera posible, involucrándose, no esperando a que lleguen los pedidos, sino salir a buscar, salir a dar respuesta, anticiparse, actuar de manera proactiva. Y esto significó una revolución, porque algo que no se venía haciendo, era algo mucho más estático, se estaba a la espera de lo que viniese como requerimiento, y si no venía mejor, si el tiempo transcurría sin tener que participar mejor porque se asumían menos riesgos. Claro. Mi gestión intentó ser una justamente de asumir riesgos porque entendí que el procurador del Tesoro era en definitiva el guardián de la seguridad jurídica, el guardián de los actos de gobierno. Y esa proactividad llevó a mucho mayor exposición, llevó a una procuración del Tesoro presente. Pero hubo que cambiar toda una cultura y creo que ese fue el desafío mayor. Cambiar el mindset, si se me permite en inglés, de cómo actuaban los abogados del Estado hasta entonces. Estar presente, tomar decisiones, anticiparse, evitar errores, tratar de enmarcar las decisiones dentro de una concepción jurídica que era agresiva, pero no por eso dejaba de abandonar una mirada institucional que la tuvo y muy marcada el gobierno de Macri. No cruzar los límites. En definitiva, si tengo que ser más gráfico, era pensar como si fuese un marco de un cuadro.
Dentro de ese marco todo es posible. Fuera del marco, que es el orden jurídico, nada. Pero dentro del marco hay muchas posibilidades de ser creativo. Y en mi mirada, al día de hoy, el abogado tiene que ser creativo. Sin duda. Un abogado no puede estar apegado a la simple enumeración de artículos de la ley. Ese es un abogado o un ejercicio del derecho aburrido que pronto supongo será superado por la inteligencia artificial. Yo creo en un ejercicio del derecho que dentro del marco que está permitido de la ley puede hacer de todo. Piensen en el arte. Uno puede pensar en la imagen, puede pensar en el contorno, puede pensar en el color, puede pensar en la profundidad. En fin, dentro del marco hay muchas acciones de creatividad posibles. Es decir, interpretando la ley, ajustándola a las necesidades que en el caso de una acción de gobierno se requieren, ¿no? ¿Y Así que tuviste presión como procurador? muchas. Estas canas no son el resultado de haber pasado un momento simplemente de alegría o un buen pasar. Es una linda presión. Cuando uno es servidor público y entiende esa posición como de servicio público, tiene sobre su espalda una gran responsabilidad. Sabe que la opinión que uno emite puede ser muy exitosa y muy positiva para la pretensión de un gobierno, pero también significa asumir riesgos, asumir responsabilidades y sabe que puede tener consecuencias algún error. Y eso definitivamente es presión de la buena, pero es presión al fin. ¿Y vos aspirabas a ese lugar o fue algo que te apareció de golpe en tu vida sin haberlo planeado y tuviste la oportunidad de decir, bueno, quiero estar y acepto el desafío? Algo que apareció. Nunca estuvo en mis planes, debo ser sincero, pero definitivamente nunca estuvo en mis planes. De hecho, no tenía muy claro qué era ser procurador del Tesoro. Como te dije al principio, no era muy amigo del derecho administrativo, así Claro. que no tenía mucha conciencia, debo decir, ni responsabilidad. Esto es casi un sincericidio que estoy cometiendo con Está ustedes, perfecto. pero es la verdad. Llegó por accidente y esos accidentes de la vida afortunados, porque fue una experiencia maravillosa que hasta el día de hoy recuerdo con muchísimo cariño, muy, muy formativa, exigió mucho de mi parte y fue un aporte muy lindo que pude hacer a la patria, al país, ¿no? Doctor, le hago una consulta. ¿No considera que el cargo de procurador siempre se lo asocia con una figura del derecho administrativo, una figura del derecho constitucional, pero no debería ser más un cargo también para alguien del derecho procesal, en definitiva? Como que siempre se lo identifica con un sector, con una rama del derecho, pero en definitiva, al ser el abogado del Estado, se olvida o se relega la visión procesal. Lo procesal es muy importante, pero creo que más importante el derecho constitucional, mucho más que el derecho administrativo. Cuando uno ejerce funciones de gobierno, todo se rige por la Constitución. Algún gran presidente argentino dijo, ¿no? Si tengo que tener un plan de gobierno, ese plan tiene que ser la Constitución Nacional. Y lo que tiene que hacer cualquier abogado del Estado, pero el procurador especialmente, es aplicar adecuadamente la Constitución Nacional. Yo creo que un buen constitucionalista, alguien que sepa interpretar, conozca los laberintos y los meandros de la Constitución, que son tan lindos, lo digo en sentido positivo, ese debería ser el plus. Pero no, lo que sí no creo que tiene que ser alguien tan académico. Los académicos tienen otras velocidades, otros tiempos. El cargo del procurador no puede ser un lugar para ir a escribir un tratado, como mucha gente pretendió e hizo. El cargo del procurador tiene que ser un lugar de gestión, un lugar que impulsa las acciones de gobierno, un lugar que hace que las cosas pasen, porque eso tiene que ser el abogado. Yo recuerdo en aquel entonces algo que siempre me volvía a la cabeza. Los abogados tenemos una formación de código decimonónico, ¿no? No, son los mandamientos, ¿no? Y yo creo que mucho más que no hay que empezar por el sí. En todo caso, después el no sé y finalmente el no. Pero es el orden inverso. Esta tendencia a siempre inclinarse por el no es un error. La primera reacción del abogado es no. Al revés. Sí, hay que buscar la forma, hay que encontrar la manera, porque, insisto, dentro del marco de un cuadro siempre hay un espacio para que las cosas ocurran. Y esa tiene que ser la función del procurador. Mucho más que un académico, que un mero estudioso del derecho, tiene que ser alguien que conozca la Constitución y tenga una enorme capacidad de gestión de hacer que las cosas pasen. Doctor, y le pregunto, ¿no cree que debería ser con mayor estabilidad el cargo de procurador por un plazo determinado, tal vez no vitalicio, pero que tendría que tener mayor
estabilidad y no que a cambio de gobierno o a descontento con el procurador, otro procurador, etcétera. Y bueno, creo que ha habido más procuradores que presidentes. Suele pasar. Mire, es una cuestión discutible si tiene que tener o no estabilidad en el cargo, como debería ser, como es el caso del Ministerio Público Fiscal, ¿no? Hay provincias que lo tienen, Mendoza es el caso. Francamente, creo que depende de las personas más que otra cosa, ¿no? Y en un punto no me parece mal que el presidente de la Nación pueda elegir quién es el abogado que ocupa ese sitio, ¿no? Sería así ideal, y esto ya hace a toda la Argentina, ¿no? Que haya una política de Estado que signifique un apego a la seguridad jurídica y el respeto a la ley. Y creo que ahí está nuestra falla, mucho más que la estabilidad del cargo, ¿no? Creo que los argentinos deberíamos aprender de una vez por todas que sin apegarnos a la ley, sin estabilidad jurídica, sin respetar las normas, esto no es cuestión de atajos. Y creo que el lugar del procurador debería representar eso, ¿no? Y es una política de Estado, así como se pide generalmente política de Estado para muchas cosas, yo enfatizaría este hecho de que debemos acostumbrar a respetar la ley, aún en los momentos que estamos viviendo en el mundo, donde los atajos son tan comunes y se están viendo como una salida, una solución. Creo que la salida de Argentina es el apego a la ley y eso debería representar el cargo de procurador y cualquiera que ocupe ese lugar debería entenderlo de esa manera. Doc, hay un tema en la agenda hace mucho tiempo que es el famoso caso de YPF, donde vos también interveniste. ¿Puedes explicar bien sencillo qué es lo que le reclaman a la Argentina y en qué estado se encuentra el juicio? Sí, podríamos estar hablando toda la tarde, voy a tratar de ser sintético. Es uno de los juicios más importantes que tiene el país, tal vez en términos de historia lo sea. Esto obedece a la estatización de YPF cuando se llevó adelante. Podría remontarme mucho más allá en el tiempo, incluso ir hasta el tiempo de privatización de la presidencia de Menem, pero sería muy largo. Cuando se estatiza YPF bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se decide expropiar el 50% de las acciones de esa sociedad. No hacía el resto. Y el estatuto de YPF, luego de la privatización en los 90, establece una cláusula donde se dispone que si el Estado Nacional toma el control o adquiere un porcentaje de las acciones de YPF, debe hacer una oferta al resto de los accionistas por un precio preestablecido, de acuerdo a una fórmula. Y eso es lo que no se cumplió cuando se realizó la estatización. Y en base a esa cláusula del estatuto, un grupo de accionistas, que es discutible porque compraron las acciones o el crédito litigioso con posterioridad, pero en fin, para no hacerlo largo, un grupo de accionistas sostiene que ese artículo del estatuto no fue cumplido, la Argentina no cumplió cuando llevó adelante la estatización y reclama en virtud de ese incumplimiento. Esa es la esencia, ese es el argumento central de los reclamantes. Hay que entender que el porcentaje que no fue expropiado pertenecía a la familia Eskenazi. Claro, La familia Eskenazi, ¿no? a través... Petersen. Petersen es la sociedad que esta familia utilizó para comprar esas acciones, por eso el juicio se llama Petersen. Y hubo, en su momento, cuando ingresaron a YPF, lo hicieron a través de una compra apalancada. ¿Esto qué significa? Tomaron préstamos de banco, no pusieron un centavo y se aseguraron el repago de los préstamos con dividendos de la compañía. Cuando se estatiza la empresa y toma el control del Estado, no se reparten más dividendos con ese fin. De hecho, no se reparten más utilidades con ese propósito. Y eso hace que las sociedades Petersen y la familia Eskenazi incumpla con los bancos y pierda su posición accionaria como consecuencia. Doc, veo luego hasta el día de hoy seguís el juicio entonces. Lo sigo atentamente, sí, por supuesto. De hecho, he representado gobernadores hace unos días que se presentaron en el juzgado del juez Lijo, donde se debería estar llevando adelante una investigación penal precisamente en relación a estos hechos que estoy tratando de relatar. Así que sí, lo sigo de manera muy cercana. Son esos juicios que la vida profesional de uno lo marcan para siempre, ¿no? Uno ha dado tanto, yo he dado tanto, en este caso en particular, he entregado tantas horas de mi vida como procurador que no me queda más que seguirlo con mucha atención y esperar que la Argentina haga todo el esfuerzo del caso, y ahí sí, de fondo y de forma, procesal y con argumentos,
para tratar de sacarnos de este embrollo. Y Lo que sigue en ese juicio, que es lo que me preguntaba Ezequiel, es una audiencia en la Cámara de Apelaciones el 29 de este mes. ¿Y esto por qué? La jueza de primera instancia, cuyo nombre es Loretta Presca, falló en contra de la Argentina por la friolera de 16.500 millones de dólares más intereses. Son intereses de aproximadamente 2,5 millones de dólares por día, que se van acumulando al dictado de la sentencia. No solo eso, la jueza dispuso la ejecución de la sentencia y ordenó a la Argentina que entregue un porcentaje de las acciones que ostenta el YPF como pago parcial de esa sentencia. Ambas decisiones fueron apeladas y la Cámara de Apelaciones va a escuchar la posición de las partes el 29 de este mes. Luego decidirá sobre el fondo, es decir, sobre la procedencia o no de la sentencia por ese número, por ese monto, y también, si corresponde, por el pago parcial con acciones que el Estado ostenta en la sociedad. Doctor, y le hago una preguntita. ¿Tuvo audiencia presencial en Nueva York? Yo para que le cuente por ahí a la audiencia, porque bueno, Loretta Presca es una jueza de primera instancia como si fuese un juez de primera instancia acá federal. Y de hecho el juzgado está donde se filman las series americanas, para que cuente algo anecdótico si tuvo que viajar. algo creo Sí, que sí. sí, viajé muchas veces. Fue la primera vez que un procurador del Tesoro estaba presente en ese juicio. Ya me habían precedido algunos procuradores, ninguno había estado presente en el tribunal. La jueza Presca es una jueza muy respetada, por eso tiene esa sala que usted está refiriendo, Ezequiel, una sala muy importante, y vieron que cualquier juez por el lugar que ocupa, en general eso se traslada en el despacho que tiene y en este caso en la sala que preside. Y la primera vez que fui, sí recuerdo, el equipo de abogados americanos que teníamos y que habíamos dispuesto en reemplazo de algunos anteriores que no, la verdad que no daban la talla, no daban el piné, me sugerían que estuviese en silencio, y yo no quería estar en silencio. Aún siendo colla y tímido, yo quería presentarme y que viera que había una presencia de funcionarios argentinos. Así que, muy a pesar, en principio, de los abogados que representaban al país formalmente en New York, me presenté ante la jueza y quedó bastante bien impresionada, al punto que luego me envió su edecán, su secretario, a buscarme, quería conversar conmigo en sus chambers, en su secretaría privada. Así que fui a conversar y la mujer me quería conocer, al punto que me dijo, mire, estoy muy gratificada de que es la primera vez que hay un funcionario, es la primera vez que se presenta y explica quién es y qué es lo que está ocurriendo, si no era una mirada muy fría, ¿no?, de abogados americanos defendiendo el interés de Argentina. Claro. Obviamente con mi inglés un poco colla, intenté ahí hacerme lo más simpático que pude y algún efecto tuvo, porque luego de esa conversación privada de 15, 20 minutos, hizo ingresar a la otra parte, es decir, al fondo Burford, el fondo reclamante, y entró el dueño del fondo, que se llama Chris Bogart, que es abogado también y venía muy acostumbrado a llevarse por delante al país, incluso en esas audiencias privadas. Y entró prepotente, medio gritando un poco, cosa que me hizo enojar algo, y me levanté, le dije que no le iba a permitir tal cosa, que no iba a gritar, que yo representaba un país y demás. Y la jueza lo paró. Fue la primera vez, le pidió que se llame al silencio, y yo ahí vi un giro muy lindo que duró 2 años y medio, 3 años, hasta que fue la elección paso donde el presidente Macri pierde, y bueno, después tuve noticias de la jueza que preguntaba lo que ustedes me preguntaron antes, si el cargo tenía estabilidad, y le dije que no. Y bueno, me preguntó luego quién venía a reemplazarme. En ese momento ya había noticias. Cuando le dije el nombre, me dice, pero si son las mismas personas que hicieron todo lo anterior. Y le dije, bueno, esta es la Argentina un poco cíclica, y son las cosas que pasan en el país. Y ahí un poco hubo un giro y bueno, terminamos la sentencia que todos ya conocemos, ¿no? Una pregunta por ahí, antes de cerrar, si quieren. Si bien la nuestra es una profesión de medios y no de resultados, ¿crees que podemos tener alguna sentencia favorable, algún giro ahí inesperado? Por supuesto que sí. Sí. Ojalá. Como ustedes saben, un juicio hasta que no está terminado, hay siempre lugar para argumentar y dar pelea. Y hay que, insisto, ser creativo siempre. Más allá de la creatividad, en este caso en particular, hay 2 argumentos muy fuertes que deben
empujarse y yo creo que deberían resultar exitosos, que son el tipo de cambio que aplicó la jueza en el dictado de su sentencia y la tasa de interés. Si esos dos argumentos, que yo creo que deberían, como dije antes, ser exitosos, el monto de la condena se reduciría dramáticamente, drásticamente. Estamos hablando de una reducción al 10% del monto actual de la sentencia. Muchísimo, Así que muchísimo. el escenario, yo creo que bien presentado con estos argumentos, debería ser grave para el país, porque es mucho dinero siempre, pero no tan grave como el que estamos presentando ahora. Y tengo una pregunta, ¿crees que hubo errores graves en la forma de expropiación por parte del gobierno kirchnerista? Que es un tema que siempre se discute y se suele indicar mucha responsabilidad a la gestión de Kicillof como ministro de Economía en aquel momento. ¿Crees que realmente hubo errores graves? Yo creo que se podría haber hecho muy distinto. Un Estado tiene todas las facultades para llevar adelante una expropiación, pero siempre que uno, mire, realiza acciones, las acciones tienen consecuencias. Cuando uno hace las cosas mal, tiene consecuencias. Yo creo que se hicieron muchas cosas mal, definitivamente. De otra manera, no estaríamos enfrentando el juicio que tenemos en este momento. Así que sí, se hicieron cosas mal y estamos sufriendo consecuencias a raíz de esas cosas que se hicieron mal. Ojalá que podamos resolverlo de la mejor manera posible para el país. Y te cambio un poco de tema para hablar un poco del Poder Judicial de Argentina. ¿Cómo ves el Poder Judicial? ¿Lo ves independiente? ¿Lo ves dependiente? ¿Cómo es el tema de la Corte, que está muy discutida, la cantidad de miembros que debemos tener, etcétera? Yo no creo que haya que ampliar los miembros de la Corte, francamente. Esto es como el cargo del procurador, hay que poner las personas idóneas. Y acá se han propuesto personas que no eran idóneas para el cargo, hablemos mal y pronto. Y eso ha terminado en un fracaso rotundo. Y francamente me alegro de ese fracaso porque no era algo bueno para el país. Miren, con todo lo que está sufriendo la Argentina, si ustedes me preguntan qué medida yo propondría, si es que me estoy tomando de ya algo que demasiada importancia, pero si alguien preguntase qué medida debiera o podría proponer, mire, yo saben qué propondría. El día después de las elecciones que se manden 2 pliegos de candidatos intachables para la Corte. Eso sería un mensaje de seguridad jurídica gigante. Eso sería un mensaje de seguridad jurídica que apalancaría de manera positiva cualquier plan de gobierno. Es un mensaje de que la justicia va a resolver bien las cosas, sobre todo desde su cabeza, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 2 personas idóneas, transparentes y absolutamente prestas para ese cargo serían no solamente además un mensaje para la inversión, serían un mensaje para todo el Poder Judicial, de la cabeza hacia abajo. Es la mejor manera de salir adelante, creo yo, con una medida bastante concreta y simple. Hablaste de El Poder inversión, Judicial, sí. Hablaste de inversión recién, perdón te interrumpí, pero justo hablaste de eso. ¿En cuánto afecta a la falta de inversión, ¿no? Que esté tan mal la justicia argentina? es directo el impacto. Habría un gran jurista, Bielsa, que siempre decía una frase que parece de perogrullo, pero no lo es. Decía, si la justicia anda mal, aunque todo ande bien, todo va a andar mal. Si la justicia anda bien, aunque todo anda mal, todo va a andar bien. La justicia es el último refugio. La justicia es el lugar donde se resuelven los diferendos. Y si no hay una justicia creíble e independiente, pues por más ventajas que se den, tales como el Rigui, por ejemplo, por más ventajas que se den, por más exitosas que sean esas ventajas, en la cabeza de cualquier inversor sabe que si hay una diferencia va a tener que recurrir a la justicia, y si la justicia no es creíble, pues es la base de la seguridad jurídica, y sin eso la inversión es de corto plazo, y la inversión en definitiva no es estable y no tiene un camino duradero. Espectacular, la verdad que muy, muy claro. Vamos a pasar ahora a un cierre más dinámico, que estamos con poco tiempo, con un ping-pong. Se va a ocupar Dan ahora de hacerlo. Le voy a pasar la palabra a él, que está acá a mi derecha. Ahí estamos. Bueno, la idea de esto, como te decía Juan Pablo, bien dinámico, con lo primero que se te venga a la cabeza, a ver cómo venimos. Es casi una sesión de psicólogo, Dan, a ver. Y algo así, pero no, bien dinámico y bien lo que se te venga, para conocer un poco más de vos, un poco más de, saliendo un poco de toda esa institucionalidad que... Si quieren, hagamos una y una con ese, Dale, del perfecto, ping-pong. Vos perfecto. con una frase o palabra contestá lo primero que pienses. Si hay una duda, pasa palabra, como hace Pineda y listo. No pasa nada. ¿Ok? Dale. Un solo pasapalabra, lo único. Claro. Si no, volvemos al rosco, arrancamos de cero. Bueno, ¿arranco yo ese? Dale. Dale. Un libro que recomendás a tus alumnos. La silla del águila de Carlos Fuentes.
Una ley que te hubiera gustado redactar. Qué difícil esa. La Constitución Nacional. Un defecto frecuente del Estado argentino. La procrastinación. Buena respuesta esa, ¿eh? Una institución que te inspire. La Procuración del Tesoro. Un valor que no puede faltar en el ejercicio del derecho. La honestidad. Un fallo que marcó tu carrera. Es que YPF no es un fallo, Muy bien. pero Ese iba con gustaría- trampa, me parece. me gustaría que ese sea el fallo que marque mi carrera. Ojalá. Un deseo para la Argentina del futuro. Yo deseo una Argentina de estabilidad para mis hijos, donde puedan desarrollar su vida en paz. Un profesor que recordás con admiración. Enrique Manuel Muti. Vamos con la última. ¿Qué es para vos institucionalidad en una palabra? Seguridad. Jurídica iba a decir, pero es seguridad. Estabilidad lo podría traducir en una palabra. Estabilidad. Buenísimo. Tengo una pregunta más para cerrar también. Igual hay una de Diego que quiero hacer que no logro interpretar. Hoy vino un alumno tuyo de la facultad, sé que sos profesor también, y te dice, dame un consejo para ejercer la profesión. Uno que se está recibiendo recién ahora. ¿Qué le dirías? ¿Qué le aconsejarías? Le aconsejaría que estudie, que sea creativo. Estudie y creatividad. Espectacular. Gracias por haber estado con nosotros. Estuviste cómodo, la pasaste bien. La pasé muy bien, ha sido muy divertido. Así que muchas gracias a los tres. A vos y bueno, Gracias la a vos. próxima espero tenerte acá en el piso. Dale. Ojalá. Ya nos estaremos viendo. Bueno, Un muchas abrazo gracias, grande. Muchas Gracias. Un abrazo. Gracias. Gustazo. Un aplauso para el doctor Sarabia Frías. Bueno, nos quedamos sin tiempo por hoy. Gracias por acompañarnos como siempre. Nos esperamos la próxima edición con mucha más información. Sí, Dieguito. Recordemos que ya para este programa, dentro de poco se viene el after de Abogados en Acción. de Es los verdad. Muy El bien. próximo 30 de octubre. Tirando chivo. jóvenes. El próximo 30 de octubre los vamos a esperar. Igual en las redes de Abogados en Acción Jóvenes van a tener el link, el forms. Pero ya que está, se los decimos. Obvio, En obvio. el bar Rome de Recoleta vamos a estar haciendo el after de Abogados en Acción Jóvenes. Así que los esperamos, ¿no? 30 de octubre, ¿a qué hora? 18 horas. Muy bien, nos Buenísimo. esperamos a todos. Espero verlos ahí. Jueves, ¿no? Jueves. Jueves 30. Jueves 30. Perfecto. Bueno. O sea, claro, mañana. Mañana, claro. Mañana, estamos chicos. Uy, 29 menos hoy. mal. Qué mal que Eh, estamos con el calendario. Es que viejo, llegan ¿eh? estas fechas y se pone complicado. Fin de año, ya falta poco. Sí, Bueno, Bueno, no. nosotros nos vemos mañana entonces. exactamente. Nosotros nos vemos mañana. Y espero ver a todos también ahí con nosotros Nos a vemos. tomar unas cervecitas. Y bueno, hasta la próxima. Gracias por estar, por acompañarnos. Nos vemos. Si es una sola, no voy. ¿Una sola? No voy, una Bueno, sola. dos birras. Para hablar un poco de derecho. Chau. Hasta la próxima. Gracias.